Qué gusto volver a contar con ustedes. Mi nombre es Marlon Hidalgo, soy médico ocupacional de FibraMax. El día de hoy vamos a hablar sobre el reconocimiento de accidentes cerebrovascular. Vamos a empezar. ¿Por qué vamos a hablar de accidente cerebrovascular? Porque es una de las principales causas de mortalidad, porque es un problema de salud pública debido a que lastimosamente por nuestro deficiente sistema de salud, una persona que puede llegar a tener un accidente cerebrovascular puede llegar a morir, y porque es una de las primeras causas de discapacidad, tanto física como intelectual, a nivel mundial. Hay que tomar muy en cuenta de que una de cada 4 personas sufrirá un accidente cerebrovascular durante su vida. Tomen muy en cuenta que no dice personas enfermas, personas adultas mayores, personas con alguna condición, dice personas en general. Es decir, que cualquiera de nosotros podría cursar con un problema de estos. Vamos a hablar de algunas cifras, por ejemplo, que del 25 al 40% de las personas que hayan sufrido un accidente cerebrovascular pueden presentar una discapacidad. El 30% van a desarrollar demencia a lo largo de 5 años desde el primer episodio. Y la recurrencia, es decir, que la posibilidad de que a usted le dé un nuevo accidente es en el primer año del primer episodio, tiene un 5 a 15% de que le dé uno de nuevo. Y en el transcurso de los 5 años tiene un 40% de sufrir un nuevo evento. Ahora, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Pues es una afectación principalmente a nivel cerebral que puede provocar graves lesiones. La cuestión es que puede causar la muerte o secuelas físicas y mentales irreversibles, es decir, que ya usted puede mantenerse con esas secuelas durante el periodo que le queda de vida. Más que nada, el reconocimiento temprano de los síntomas y la atención médica inmediata puede ayudar a reducir considerablemente el riesgo de muerte o que usted se quede discapacitado. Los síntomas que vamos a tomar muy en cuenta son, por ejemplo, debilidad, adormecimiento de un brazo, una pierna o la mitad de la cara, confusión, dificultad para hablar o entender las cosas, problemas para ver con un ojo o ambos, que usted sienta que pierde el equilibrio, la coordinación, dolor de cabeza, muy intenso principalmente. Y ahora, aun si los síntomas han desaparecido, es necesario llamar de inmediato al servicio de emergencias. Vamos a hablar justamente de los diferentes tipos de accidentes que pueden ocurrir. Ahora, el tiempo es cerebro. ¿A qué hace referencia esta frase? A que en un accidente cerebrovascular por cada minuto se destruyen alrededor de 1.1 millones de neuronas. Es decir, que si han pasado horas desde que inició el evento, pues prácticamente el cerebro va a quedarse sin neuronas. Ahora, vamos a tomar muy en cuenta el envejecimiento. Un cerebro que ha sufrido de este tipo de enfermedades envejece 3.6 años por cada hora que se demora el tratamiento. Entonces, tomar muy en cuenta que tenemos dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Tenemos el primero, que en su mayor porcentaje está en un 80%, que es el ACV isquémico, y en un 20% o menos el ACV hemorrágico. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular puede ser de dos tipos. El hemorrágico, que hemos indicado que representa entre el 15 al 20%, tal vez ustedes lo hayan escuchado como derrame cerebral. Este se clasifica en hemorragia cerebral o hemorragia subaracnoidea y es provocado principalmente por la ruptura de algún vaso a nivel del cerebro. Entonces aquí se va a producir un sangrado interno, lo que puede conllevar a que se dé el accidente. Y por otro lado tenemos al accidente cerebrovascular isquémico, conocido como infarto cerebral. Este representa más del 85%, se clasifica por ejemplo en aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual, indeterminado, que no se sabe la causa, y es principalmente causado porque a nivel del vaso hay una obstrucción que impide el flujo sanguíneo normal al cerebro. Entonces es como un taponamiento, no permite el paso de la sangre. Entonces, diferencias puntuales.
Hemorrágico, se rompe un vaso. Isquémico, se obstruye un vaso. Ahora, ¿por qué se produce un accidente cerebrovascular? Principalmente porque se debe tomar en cuenta algunos factores de riesgo, entre ellos modificables y no modificables. Entre los modificables nosotros vamos a tener, por ejemplo, que las personas sufran de hipertensión arterial, que las personas presenten diabetes mellitus, que presenten o tengan el mal hábito del tabaquismo, que sean obesos y que no hagan actividad física, en este caso estén sedentarios, y sobre todo que tengan afectaciones a nivel del corazón. Y algo muy común, sobre todo en la mujer, es las varices venosas. Ahora, en factores de riesgo no modificables, son factores que nosotros no podemos intervenir, que ya vienen de sí por naturaleza. Está la edad, se afecta principalmente a adultos un tanto mayores, pero en pacientes jóvenes también se puede dar el caso. Otro factor no modificable es la etnia, es decir, personas afrodescendientes muchas veces por algunos defectos genéticos pueden tener la tendencia a sufrir más de estas enfermedades. Antecedentes familiares, es decir, que algún familiar directo, papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos, ya hayan sufrido de estas enfermedades. Y el sexo. Normalmente se ve afectado más que nada el sexo femenino. ¿Cómo vamos a prevenir un ACV? Se puede prevenir de la siguiente manera, tomando en cuenta primero los factores de riesgo que no se pueden cambiar, como los que habíamos indicado, la edad, el sexo y otros que pueden controlar o prevenir el riesgo de ACV. Por ejemplo, vamos a adoptar las siguientes medidas. No fume, no consuma drogas, debido a que este tipo de productos, ya de por sí el cigarrillo, tiene más de 4.000 productos tóxicos, entre ellos podemos considerar veneno para ratas, cadmio, arsénico, la nicotina, algunos hidrocarburos que a lo largo plazo pueden desarrollar no solo el ACV, también otras condiciones como cáncer. Controlemos la presión arterial, acudamos al médico. Realizar actividad física regularmente. La recomendación por lo menos son 150 minutos a la semana y usted los puede repartir como mejor le convenga o se adecue a su horario. Lleve una alimentación saludable, sobre todo evite consumir frituras, comida chatarra, bebidas azucaradas, evite el consumo excesivo de alcohol, controle la diabetes en el caso de pacientes que estén cursando con esta condición, controle el colesterol, porque muchos problemas de los ACVs también se ven inmersos lo que son las placas de colesterol. Y visita al médico regularmente, por lo menos una vez al año, para que le indiquen que usted se encuentra sano. Ahora, ¿cómo es la evolución de un ACV? Las arterias cerebrales normales, normalmente, como pueden ver en la primera imagen, tienen un espacio donde la sangre fluye normalmente. Cuando ya hay un problema, por ejemplo, colesterol elevado, aquí podemos observar que dice placa de ateroma. Ese es el colesterol malo que se acumula. Como podemos observar, si se va acumulando de a poco, la sangre no tiene un buen flujo y ahí es cuando ocurre un accidente cerebrovascular porque se obstruye el flujo sanguíneo. Hay un infarto. Y obviamente los síntomas, la gravedad también va a depender de las zonas del cerebro que se ve afectado. Entonces, tomar muy en cuenta ese factor. Podemos detectarlo. Vamos a aplicar una escala que se denomina escala de Cincinnati, que es muy sencilla. Si por ejemplo ustedes un día están llegando a la oficina o al trabajo y un compañero se le observa que tiene desviación de la comisura labial, debilidad de la extremidad superior, es decir, que no pueda levantar un brazo o esté caído, y que presente alteraciones en el habla, es decir, que no pueda pronunciar palabras o se le dificulte hablar, pues lo que hay que hacer inmediatamente es notificar al 911. Algo que hay que tomar muy en cuenta de esta escala es que si dos de estos tres síntomas están presentes, ya hay que notificar inmediatamente. Algo que también debemos tomar muy en cuenta, podemos aplicar la mnemotecnia FAST,
que es cara, brazos, habla y prueba. En esto identificamos los síntomas, que es la carita, que es la desviación de la comisura, que son los brazos, que hay debilidad de los brazos o parálisis, que es decir, que no puede moverlos, y el habla, dificultad en el habla o dificultad para articular palabras. El tiempo. El tiempo hace referencia a que hay que llamar inmediatamente al servicio de urgencias. Aquí en Ecuador es el 9111. Hacer de primera mano como primeros auxilios, llevar a la persona a un lugar tranquilo, a un lugar donde no haya mucho ruido, colocamos en una posición segura e inmediatamente notificamos al 911. De esta manera vamos a poder salvaguardar la vida de nuestro compañero, la persona que se puede ver afectada. Hay que tomar muy en cuenta que el tiempo establecido para tratarlo y evitar secuelas o la muerte son 4 horas. Atención, vamos a seguir continuando con otros módulos que sean igualmente de su interés. Esto sería hasta una próxima.